en este momento de la tarde invitamos a participar al doctor Mauricio Rodríguez Tamayo. Como lo habíamos indicado en la jornada de la mañana, el profesor italiano Giovanni Turco inició el tema de la figura de la prescripción. De esta manera, el magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el doctor Rodríguez Tamayo, seguirá analizando la prescripción como institución de justicia y no solamente en su aplicación práctica de contabilización de términos e interrupciones, sino que profundizará sobre su naturaleza y su aplicación en materia disciplinaria. En esta séptima ponencia titulada Prescripción, institución de justicia en el derecho disciplinario, doctor Mauricio, tiene usted la palabra. Bueno, quiero en primer lugar saludarlos especialmente a todos los que hasta ahora están en este evento, tanto de manera presencial como de manera virtual. Por supuesto, extender mi agradecimiento a las directivas de la Asociación Colombiana de Derecho Disciplinario, a su presidente, el doctor Juan Carlos Novoa, quien generosamente nos ha invitado para participar en este evento de hoy. Me ha tocado hablar hoy sobre la prescripción. Cuando uno habla de la prescripción en materia disciplinaria, uno tiene que, en primer lugar, entender cuál es la función que cumple la prescripción en materia disciplinaria. La prescripción debe ser vista desde varios puntos de vista, pero la más importante para mí, y creo que para todos ustedes, la prescripción es una garantía para el ciudadano. Es una garantía del disciplinado que precisamente lo que busca es fijar un límite temporal para que el Estado pueda desplegar su poder investigador y juzgador para sancionar la comisión de una eventual sanción disciplinaria, una falta disciplinaria, perdón. De tal manera que, al tratarse de una garantía, su interpretación debe ser muy estricta, pero sobre todo el juez disciplinario, llámese administración pública, llámese jurisdicción disciplinaria, debe ser supremamente celoso al momento precisamente de analizar esa figura que es tan importante dentro del derecho disciplinario. De hecho, creo que los términos de prescripción que hoy en día consagran las normas disciplinarias son por demás bien generosos. Y por tanto el Estado cuenta entonces con un término amplio, digámoslo así, para poder efectivamente desplegar esa función. De este modo entonces hay que entrar a analizar qué ha entendido la jurisprudencia del Consejo de Estado y qué ha entendido también la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por prescripción. A grandes rasgos se ha entendido entonces como ese límite que tiene el juez disciplinario, la jurisdicción disciplinaria, la administración pública para investigar y juzgar la comisión de faltas disciplinarias. Y por supuesto se ha generado un recorrido normativo e histórico sobre la materia, a tal punto que antes de la ley 1474, como es muy conocido por muchos de ustedes, fue necesario que la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de una muy sonada sentencia el 23 de septiembre del año 2009, definiera unos límites precisamente para ejercer esa potestad disciplinaria tratándose de las actuaciones administrativas, porque hay que diferenciar muy bien el procedimiento administrativo disciplinario del procedimiento disciplinario propiamente jurisdiccional. Ahora bien, con la 2094 hubo una importante reforma, no me voy a referir a ella, pero lo cierto es que a partir del próximo año desaparece la caducidad, queda únicamente la prescripción y en términos generales, dependiendo de si se trata de una falta o de una conducta más bien de ejecución instantánea o continuada o permanente, pues así serán los extremos que tendrá que tener en cuenta el juez disciplinario para contabilizar esos términos. Y particularmente hoy me voy a referir precisamente a cómo está operando la prescripción tratándose del régimen disciplinario de los abogados. Y concretamente frente a una situación que se viene dando y es los procesos disciplinarios de abogados, cómo queda la prescripción tratándose de esos procesos ante lo que ocurrió con el COVID-19. Si ustedes saben que el COVID-19 efectivamente generó que el gobierno expidiera en ejercicio de esas funciones legislativas extraordinarias, que se expidiera un famoso decreto, que fue el decreto legislativo 564 del año 2020.
a través de ese decreto legislativo, el gobierno dispuso de manera excepcional que se interrumpían los términos de prescripción y de caducidad. Y evidentemente fue necesario que la jurisdicción disciplinaria se tuviera que ocupar de esa problemática para definir si los términos se interrumpían o no en los términos de ese decreto legislativo. Recuerden ustedes que para el caso del régimen disciplinario de los abogados opera de manera muy distinta a como está previsto en la 734 o como está prevista hoy en día en la 1952. En el régimen disciplinario de los abogados, en primer lugar, no hay caducidad. En el régimen disciplinario de los abogados no hay esa figura que interrumpe la sentencia en primera instancia, no. Simplemente en el régimen disciplinario de los abogados tiene que haber una sanción en firme, punto. Aquí no hay fenómenos ni de interrupción ni de suspensión. Opera de manera mucho más garantista, afortunadamente. Entonces, ¿a qué voy? Se expide entonces ese decreto legislativo que es el 564 del año 2020 y allí entonces se establece la interrupción en los términos de prescripción y de caducidad para la presentación de demandas y de acciones ante las distintas jurisdicciones. Y existía entonces la duda de si efectivamente, tratándose del régimen disciplinario de los abogados, podíamos entender que ese decreto legislativo interrumpió el término de prescripción. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la fecha, ya ha proferido alrededor de 3 decisiones donde efectivamente emitió la siguiente conclusión. Atención, atención con la siguiente conclusión, y es la siguiente. El término de prescripción no fue suspendido por el decreto legislativo 564. Quiere decir eso que los términos de la pandemia del COVID-19 que generaron pues la suspensión de la prestación del servicio de la Administración de Justicia por circunstancias que ustedes ya conocen, que fue cuando simplemente nos encerraron en nuestras casas por varios meses para protegernos de esa pandemia, marzo, abril, mayo, junio del año 2020, etcétera, no se suman, es decir, se restan, se tienen en cuenta para el término de la prescripción. Es la primera conclusión que hasta el momento es la tesis de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Ahora, ¿cuál es la argumentación para poder llegar a esa conclusión? La argumentación parte de la base de reconocer en primer lugar que en los procesos disciplinarios no hay demandantes. En los procesos disciplinarios, cuando una persona presenta una queja, no está presentando una demanda. Es el primer argumento. El segundo argumento, y es muy importante, es la acción para perseguir a los que cometen faltas disciplinarias es pública, está a cargo del Estado, a tal punto que el proceso disciplinario, ustedes saben, puede efectivamente iniciarse o activarse de manera oficiosa. De esta manera entonces, y a partir de la naturaleza misma de la acción disciplinaria, la jurisprudencia entonces de la Comisión llega a la conclusión de que no podemos entonces hablar propiamente de fenómenos prescriptivos y de sus interrupciones o suspensiones por cuenta de la pandemia. También se analizó un tercer argumento, y es que expresamente el decreto legislativo 564 del año 2020, oiga bien, excluyó de su aplicación a la jurisdicción penal. De tal manera que la comisión llegó a la conclusión que al ser el derecho disciplinario y el ejercicio de la potestad disciplinaria una especie de esa manifestación del gran género del derecho sancionador del Estado, compartía de una u otra manera esos mismos límites con el trámite de los procesos penales, y así como en los procesos penales, el tema del COVID, el tema de la suspensión de esos términos no generaba propiamente una interrupción o suspensión en la contabilización del término prescriptivo, de la misma manera operaba en materia disciplinaria. Estas decisiones, por supuesto, obedecen, a mi modo de ver, a una lectura muy garantista, pero también a una lectura muy restrictiva, afortunadamente digo yo,
a cómo deben ser interpretadas y aplicadas por el juez disciplinario esas normas que le otorgan competencia para tomar determinaciones, siendo una muy sensible aquella que se refiere al término de prescripción. Recuerden ustedes que para el caso de la jurisdicción disciplinaria se operan con dos sistemas, el sistema de control disciplinario, propiamente para los servidores públicos, que en este caso son los jueces, son los fiscales, son los magistrados, son los árbitros cuando ejercen transitoriamente funciones judiciales. También tenemos, por supuesto, los casos de las autoridades administrativas cuando transitoriamente ejerzan esas funciones judiciales y, por supuesto, tenemos otro sistema, que es el sistema del régimen disciplinario de los abogados, que precisamente tiene de una u otra manera una dogmática, pero también una sistematización y una autonomía distinta a ese régimen disciplinario de los servidores públicos. Pero al final entonces a lo que llegamos o donde encontramos puntos de encuentro definitivamente es en el carácter público, en el carácter oficioso de la acción disciplinaria y por supuesto se dejó abierta la posibilidad en esa línea jurisprudencial, ya van más o menos 3 decisiones que vamos a compartirlas con ustedes, pero que les repito, no, el celular no nos dejó compartirlo, pues en esencia reconoce también expresamente la posibilidad que tenía el gobierno de haberlo dispuesto, es decir, el gobierno en virtud de esas funciones legislativas que seccionalmente le estaban autorizadas por virtud del estado de excepción que se declaró al amparo del 215 de la Constitución, bien habría podido, si así lo hubiese dispuesto, disponer una suspensión en los términos de prescripción de los procesos disciplinarios que se surtieran en el caso de los abogados. Todo esto entonces para reiterar entonces esa importancia que va a tener la materia, sobre todo ahora cuando, como por todos ustedes es conocido, la 1952 derogó la figura de la caducidad, la que estará vigente hasta el próximo año por virtud precisamente de ese régimen transitorio que planteó la Ley 2094 del año 2021. De este modo entonces, en esencia, y dado que nuestra intervención se circunscribe específicamente al análisis de esa figura, precisamente en el trámite de los procesos disciplinarios, hacemos esa relación. Repito, poniendo de presente para terminar 2 circunstancias muy particulares. La primera, que la Ley 1952 tiene su propio régimen de prescripción, como ocurre también con el régimen disciplinario de los abogados, de tal manera que tanto en la 1123, que es el estatuto que regula ese régimen disciplinario de los abogados, como en la Ley 1952, que es el general para los servidores públicos, hay normas diferentes que regulan de una manera similar, pero no igual, cómo operan los términos de prescripción. Y hago esta advertencia porque ustedes saben que la Ley 2094, que entró en vigencia y que modificó el tema de la prescripción en el trámite de los procesos disciplinarios, creó la figura de la interrupción de la prescripción para los procesos disciplinarios cuando se produce y notifica el fallo de primera instancia y una segunda modalidad que es la prescripción para decidir el recurso de apelación en la segunda instancia. De tal modo que, aunque ese régimen está allí, es distinto al del régimen disciplinario de los abogados, que no ha sido modificado ni por la Ley 1952, ni tampoco por la Ley 2094, y que por lo tanto nos permite, por lo menos a mi modo de ver, asegurar que esas figuras de la interrupción, tratándose en una decisión de primera o de segunda instancia, no resulta aplicable para los procesos disciplinarios que se tramiten en contra de los abogados ante una norma especial que se encuentra en la Ley 1123 y que impediría, por supuesto, que se aplique por integración normativa a la Ley 1123 las disposiciones de la Ley 1952. Entonces les agradezco mucho por este espacio y de verdad nuevamente felicito a los organizadores del evento y les deseo que por favor sigan haciendo este tipo de eventos que sin duda ayudan a fortalecer a nuestro derecho disciplinario. Muchas gracias.